la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Siempre contenta de compartir con ustedes el mensaje de vida y de poder y deseosa de que hoy el Señor te hable de una manera especial. Recuerda que si tienes alguna petición especial por la cual quieres que nosotros oremos, al final vamos a estar haciendo una oración, así que puedes llamarnos a los números de teléfono que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883. 0809-883-8558. Igualmente, si nos deseas visitar, nuestro templo está ubicado en la carretera número 2, kilómetros 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Así que allí estamos a tus órdenes. Si quieres conocernos o si no te congregas en ningún lugar y quieres unirte a nuestra gran familia, con todo, nuestros cultos se transmiten todos los domingos, como corren regularmente a las 9:30 de la mañana, con escuela bíblica, adoración, predicación, ministración, un culto completo. Los martes el culto de oración a las 7:30 de la noche y los jueves los estudios bíblicos también a las 7:30 de la noche. Para esos estudios bíblicos, si deseas unirte, que es en grupos pequeños, 10 lugares diferentes en Vega Alta y pueblos limítrofes, debes llamar a estos mismos números en horas laborables y se te diría con mucho gusto el que entiendas que te queda más cerca. También todos nuestros cultos los puedes ver en nuestra página vegaaltaparacristo.com y están en YouTube, Facebook, en Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta. Así que no hay excusa para sentarse a la mesa del Señor, recibir palabra, alimentarse, recibir esperanza. Si estás limitado de alguna manera y no puedes llegar a un templo, por lo menos busca recibir palabra de Dios a través de estos medios que te dije. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial. En este caso es una ex oveja, ahora compañera del ministerio, amiga, la reverenda doctora Nitza Rodríguez Rosas. Dije todos los títulos, aunque ella no los usa. Pero ella es la pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Altamesa, Guaynabo, y fue dentista 27 años, vino su llamado al ministerio, ahora lleva 27 años de pastora. Y una vez, hace muchos años, vino al programa. Ustedes saben que ahora en octubre el programa cumple 22 años. Pero han pasado tantas cosas nuevas en estos últimos años que yo quise llamarla y traerla para que ustedes se alienten en la fe y siempre tengan esperanza en el Dios que es soberano, que está en control y que sabe hacer las cosas aunque uno no las entienda. Así que vamos a conocerla. Nitza, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Gracias, Dios te bendiga a ti también y un saludo a todos los que nos ven a través de estos medios. Un placer estar otra vez aquí, hacía muchos años. Hace como 15 años, ¿verdad? Wow, sí, hace mucho Sí. tiempo que compartimos en aquel momento parte de nuestro testimonio. Pues date un resumen de las cosas más relevantes que tú quieras decir de tu vida hasta que viene entonces esto que te ha visitado en estos últimos años. Sí. Tengo que empezar diciendo que toda la vida he sido cristiana, nací, crecí en el Evangelio, en la iglesia Discípulos de Cristo en Vega Alta. Mi abuelita me llevaba desde bebé y allí pasé mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, hasta que el Señor me sacó de allí, ya de adulta, casada, con hijos, a la pastoral. Así que tuve un tiempo, 10 años en la iglesia pentecostal, porque me casé con un pentecostal. Así que estuvimos en su iglesia, pero luego de 10 años regresamos a la iglesia Discípulos de Cristo. Así que la vida fue una vida buena, pobre pero buena dentro de las circunstancias. Estudié, descubrí que podía estudiar y que era una manera de cambiar, ¿no? Y de darle una oportunidad nueva a los que fuera mi familia en un futuro.
pero nunca, siempre le serví al Señor. A los 17 años tuve mi experiencia con Dios y de ahí para acá pues yo glorifico al Señor porque nunca me he apartado. Gloria a Pero Dios. eso no libra al cristiano, ¿verdad?, de experiencias sumamente difíciles, experiencias que marcan. Y pues estando casada con mi esposo, era un hombre que predicaba, que cantaba, un hombre que Dios lo usaba de una manera muy particular, era evangelista, visitó muchos lugares, pero se entera, ¿verdad?, a los 30 y pico de años que su mamá no era su mamá, su papá no era su papá, él había sido fruto de una violación y que por eso se había criado con sus abuelas y abuelo. Y entonces decide no buscar ayuda porque él podía, ¿no? El error de mucha gente, y lo cierto es que no podía. Y pues se fue alejando de Dios poco a poco y terminó siendo un deambulante, un usuario de droga. Se le olvidó todo lo que había aprendido de Dios. Dios lo mandó a buscar, como yo digo. Yo siempre digo que era el nene lindo de Dios. Dios lo mandó a buscar miles de veces. Pero en ese interín, él... Que fue breve ese interín de él estar... Un año. Un año nada más. Lo interesante de todo esto es que antes de que él se enterara de la noticia, Dios me hace el llamado pastoral. Ajá. Era casi un año antes de que él recibiera esa noticia, que la supo de casualidad en un funeral, una conversación que escuchó. Y cuando él me hace el llamado, yo le digo, no, pero ¿cómo tú quieres que yo sea pastora con un hombre que es evangelista? Él va a querer ser pastor, ¿verdad? Esa cuestión, porque obviamente yo lo acompañaba, pero yo no era la que predicaba, yo no era la que me exponía, era él. Yo era líder en la iglesia y ya. Así que yo le dije, tú lo arreglas y trabajas con él, y entonces yo entro a la pastoral. Pero había comenzado el proceso con la convicción de que Dios lo iba en el camino, que iba a bregar con él. Y la verdad fue que entonces sucede esto. Sí. Él vuelve para atrás y entra, él deambuló, o sea, dormía en un carro, en la calle. Tenía 41 años cuando falleció, porque en medio de todo este proceso, pues él fallece. Y fallece, pero se salvó. Dios lo llevó a una iglesia, se convirtió, fue un par de veces más en medio de una campaña, cayó enfermo y un dengue hemorrágico, un mosquito, le causó la muerte, pero se fue salvo. Y lo grande de todo este proceso fue que Dios me dio testimonio de eso, de que se lo había llevado, porque cuando fui a firmar los papeles en el hospital, el preso que había en el pasillo me dijo, ¿usted es la esposa del difunto? Y yo, sí. Yo le tengo que decir algo. Y dígame, es que anoche en ese cuarto a las 12 de la noche había gente cantando. Wow. Entonces yo lo miré, ¿verdad?, con esta única duda. Y él me dice, ¿usted no me cree? Pregúntele al guardia, que estaba al lado, y le preguntó al guardia y me dice, señora, lo que él le dice es cierto. Yo personalmente fui al cuarto a mandar a callar a la gente. No había nadie. Wow. Vuelvo al cuarto. Una visita angelical. Y vuelvo a escuchar nuevamente los cánticos y vuelvo a otra vez a entrar. No había nadie. Yo no me acordaba de ese detalle. Tú me habías contado. Y el preso me dice, y no eran las canciones que uno escucha en la radio, eran de la iglesia porque yo soy apartado. O sea, que él sabía la diferencia entre una cosa y otra. Así que aunque fue una muerte esperada bajo las circunstancias, fue gratificante saber que Dios... Que se reconcilió de verdad con el Señor. Que se reconcilió y que Dios honró, ¿verdad? Me honró a mí, porque yo se lo pedía que lo salvara. No, y él me mandó a buscar y yo fui al hospital y él me pidió perdón. Él le pidió perdón a todo el mundo. O sea, que hubo fruto. Dios le dio el tiempo para hacer todo eso. Así que a raíz de eso, pues yo decido no continuar con el proceso pastoral, sino volcarme hacia mis hijos. Me quedé con hijos de 12, 14 y la mayor, que era de él, que vivía con nosotros, de 19, apenas empezando la universidad. Así que yo dije, pues ahora trabajar en la oficina, echar a estos muchachos para adelante, pero esos eran mis planes. Y nunca se me olvida, él murió en septiembre, en el mes de noviembre, yo prediqué en la iglesia, pues tú me pusiste, el sermón de Acción de Gracias, nunca se me olvida. Y cuando bajé del altar de terminar de predicar, el Espíritu te tomó y tú te sacaste un grito, ¡Nixa! Y aquello retumbó de lo grande que es el templo. Allí retumbó en las 4 paredes. Y cuando yo me volteé, tú
tú en el Espíritu me señalaste así y me dijiste, si no avanzas a hacer, como me dijo el Señor, si no avanzas a hacer lo que he puesto en ti, te lo quitaré. Wow, y eso no es usual, tú sabes que yo no hago esas No, cosas. No, aquello fue Dios Sí. y era una palabra que yo la entendía a perfección, Ajá. porque yo había hecho un pacto con Él, tú lo arreglas y yo Ajá. sigo, y yo decidí otra cosa. Así que Dios me pasó una película en cuestión de segundos, ¿está bien? Y eso fue jueves. A la otra semana yo empecé nuevamente el proceso de la pastoral en la denominación, y pues lo demás es historia, ¿no? Entré a estudiar al seminario evangélico. A los 6 meses de estar allí me llamaron de la iglesia de Altamesa para ser pastora de jóvenes, y allí estoy desde entonces. Gloria a Y Dios. doy gloria a Dios por todo eso. Y ha pero sido un ministerio fructífero y damos bendecido, Señor. gracias a Dios. Gracias a Dios, allí estamos, y de verdad que extrañaré mucho la iglesia cuando me vaya, de eso Ajá. yo estoy segura, pero pues en la vida son procesos. Sí, exacto. Y si Dios está, no hay por qué temer. Sí, es como la gente me pregunta a mí, pero ¿cómo te jubilaste si te ibas a quedar 2 o 3 años más? Porque Dios lo decidió. Sí, eso es así. A mí Dios me dijo el año pasado que todavía no tenía salida. Y me lo dijo por una persona que no me conoce. Pues obedece, como siempre. Sí, no, me dijo que no, y yo soy muy obediente, así que sigo trabajando como si Amén. fuera a durar 20 años más en Altamesa. Pero llevamos allí 26 años ya. Wow. Así que glorificamos al Señor. Y entonces, esa experiencia que empezó a tomar un giro diferente a tu vida. Entonces, yo lo que voy a decir lo digo con conciencia y yo estoy clara con lo que estoy diciendo. En verano del 2015, yo salía para Cuba a un viaje misionero, que teníamos alianza. Gracias a ti, ¿verdad?, que pudimos contactar a Carmelo y pudimos ir. Y salía con un grupo de mujeres. Íbamos a una convención de mujeres en Cuba. Y en el aeropuerto, un hermano de la iglesia, esposo de una de las que iba conmigo en el viaje, que es un siervo de Dios que yo respeto, me dio un papelito y me dijo, no lo leas ahora. Cuando te montes en el avión, lo lees. Y yo, relajando, les dije, que no se vaya a caer el avión, ¿sabes? Bueno, es la primera vez que íbamos a Cuba. Y yo soy bien obediente. Cuando me monté en el avión y abrí el papelito, decía, te llevaré al desierto y te enamoraré de nuevo. Y yo me saqué un ay. Y las que andaban conmigo me miraron, porque yo sabía lo que implicaba esa palabra, ¿verdad? Eso está en el libro de Oseas, Sí. en el capítulo 2, verso 14 exactamente. Y usted se tiene que leer el capítulo completo para poder entender. Exacto. Y yo decía, esto no es bueno. Esto no es bueno. El desierto nunca ha sido bueno. El resultado es bueno, pero el proceso no. Yo decía, esto no es bueno. Y le tengo que confesar que me preocupó, pero que seguí funcionando. En diciembre 15 del 2015, yo semanas antes me había ido a hacer unos chequeos por unos nódulos que hacían 10 años yo presentaba en la tiroides y que se mantenían en el mismo tamaño. Y ese año uno de ellos creció en tamaño y a la doctora le estuvo raro que aunque el crecimiento era mínimo, que después de 10 años creciera. Y me mandó a biopsiarlo. Pero ese estaba bien. El doctor me dijo, a mí me preocupa más uno que está atrás que nadie ha visto. Y vaya escuchando, que nadie ha visto. Porque no salía, el radiólogo no lo había visto. Y me lo biopsió allí mismo y ese salió positivo. Así que en el 2015, mi hija, que es oncóloga, me da una llamada de teléfono para darme la noticia de que tenía cáncer, que el nódulo había salido positivo, de tiroides y que no era el cáncer papilar, que es el que todos conocemos, que algunos le dan terapias de yodo, que otros le sacan la tiroides o que hubiese encapsulado. No era ese. Es uno que se llama medular, que tiene malignidad. O sea, que de ese la gente se muere. Y fue muy, muy curioso porque ella me llama por teléfono y se me echa a llorar. Ella es la doctora, ¿sabe? Y se me echa a llorar y me dice,
mi papá se murió, mi mamá no se puede morir, porque ya había perdido a su papá hacía unos años atrás. Así que yo tuve que aguantar las ganas de gritar y de llorar, que es una reacción lógica, no importa que usted esté rodeada de los 24 ancianos del Apocalipsis. Sí, y agarrado del Nosotros Señor. somos seres humanos y reaccionamos a lo que nos representa una inseguridad. Y el cáncer en Puerto Rico es sinónimo de muerte. Sí. Así que la calmé, la pastoreé. Ay, Dios mío. Ese día yo tenía culto por la noche, eran cerca de las 6, yo estaba en un hospital haciendo una visita y fui a la iglesia y llamé a la presidenta anciano y con la presidenta anciano me lloré, grité, pataleteé. Te desahogaste. Me desahogué, pero yo entendía que era la palabra que Dios me había dado. Ajá. Y entendía por qué, que fue lo peor. Yo estaba, y aquí es que, ¿verdad?, asumo mi responsabilidad aquí. Yo estaba cómoda en la pastoral. Yo no sé, no era que estaba haciendo nada malo, pero yo estaba cómoda. La iglesia corría, todo se iba daba, predicaba, no hacían mucho esfuerzo, ¿verdad? Y la relación con Dios no es que lo hubiese hecho a una esquina, pero pudo haber sido mejor. La relación con Dios nunca se debe enfriar, pero la verdad es que yo estaba sumamente cómoda en todo, porque todo corría de lo más bien. Y llegó los momentos difíciles, mi hija me dice, esto no lo podemos atender aquí, tenemos que ir afuera, aquí este cáncer apenas se ve, mire todo lo que pasa. Así que a llamar afuera, a ver si el plan entonces cubría y todas esas cosas. De eso van, del 2015 hasta ahora, 8 años. Van 8 años. Yo me atiendo en MD Anderson. Y junto a ese cáncer salieron 3 nódulos más en el pulmón, en uno de los pulmones, en el pulmón derecho. Que en aquel momento no se veían que eran malos, pero que se observaron. Y se han observado durante todo el tiempo. Así que me preparé. Me enteré de que el tratamiento no era quimio, no era radio, sino que era cirugía y que por eso era que íbamos afuera, porque al ser tan raro, no todo el mundo tenía el expertise de bregar con ese cáncer por donde está localizado. O sea, aquí hay cuerdas vocales, aquí pasan nervios, arterias y venas grandes. Y pues nada, me hicieron la primera cirugía en el enero del 16, en febrero del 16. Y ahí me sacaron 4 nódulos, de los 11 nódulos, de esos 11, 4 dieron positivo, nódulos linfáticos. Me volvieron a ver a los 6 meses, después al año volvieron a salir nódulos. Negativos, positivos también. Otra vez, porque siempre me hacían todos los estudios, seguían chequeando los del pulmón porque hace metástasis a pulmón y a hígado. Y la segunda vez la cirugía la primera me sacaron la tiroides, 11 nódulos, 4 positivos. La segunda vez la cirugía fue de la oreja hasta la mitad del cuello, todo del lado derecho. Sacaron 54 nódulos y de esos 54, 2 nada más dieron positivo. Pero sacan de prevención. Hubo una tercera vez donde simplemente me sacaron un solo nódulo que se palpaba. Parecía Se pasaba tiempo. Pasaba un año, o sea, a mí me chequeaban cada 6 meses y fue de un año a un año a un año, así. La última fue en el 16, después de María tuve que viajar y me hicieron la grande, y al otro año después de María, entonces que fue el 18, el 18, sí, ahí me hicieron la de un solo. Y ahí yo me tiré de rodillas y le dije al Señor, dame un break. Sí, porque todos los años una cirugía, imagínate. Yo, dame un break, Señor, tú lo puedes hacer, dame un break. Y estuve 2 años saliendo limpia. En el año pasado fue el 22, en el 21 yo no pude viajar por la pandemia, pero me hicieron los estudios aquí en Puerto Rico, por lo menos el sonograma, y salía que se veía uno que tenía sospechoso. Posibilidades. Y entonces, 3. Así que viajamos el año pasado, en el 22 viajamos a Houston y ciertamente habían 3 nódulos positivos.
El año pasado también viajamos entonces para la cirugía de esos. Pasaron 6 meses y viajamos y nos operaron en el mes de abril. Me operaron, me sacaron 3 nódulos de estos. De ninguno de los otros yo había terminado con consecuencias físicas, ¿verdad? Mi cuerpo había estado bien. Pero aquí, siempre te has visto bien, nunca te has visto no, deteriorada. Y entonces empecé a cuidarme, bajé más de peso, yo soy diabética, así que empecé a cuidarme, a hacer la parte que me toca a mí. Y el año pasado, pues lamentablemente uno de esos nervios estaba como, el médico decía como splash, en un nervio, en una ramificación de un nervio que es el que permite que el párpado abra y cierre. Así que yo salí de la cirugía con el párpado caído, que ya en noviembre tuve que someterme a otra cirugía y me lo corrigieron. Pero hubo una diferencia esta vez. Cuando yo volví entonces en octubre para el chequeo después de la cirugía del ojo. Y ahí la doctora me dijo, buenas noticias. Y yo creía que las buenas noticias, porque yo sabía que ya no tenía nada, porque cuando te hacen el sonograma te hacen saber. Así que yo sabía ya que no tenía nada más. Me dijo, yo le dije, sí, yo sé. Me dice, no, todo está bien, acá en el cuello todo está bien. La buena noticia es que los 3 nódulos del pulmón desaparecieron. Aleluya. Y yo, ¿cómo? O sea, llevaban sí. 7 años y pico ahí saliendo en todos los estudios. Ahí los 3 nódulos desaparecieron. Aleluya. Ni mi hija, que es oncóloga, ni la doctora que me atiende en Houston pueden entenderlo. Me pudieron dar una explicación. Aleluya. Que obviamente yo tengo que decir que el Señor lo hizo. Amén. Así que el Señor lo hizo. Lo importante para mí de todo este proceso es que al año de yo haber sido operada la primera vez, un hermanito me llamó, que tú conoces, porque es muy amigo de Crenley, y me dijo, yo le tengo que decir algo, pastora, y me perdona por lo que le voy a decir. Pero a usted le hacía falta que le diera cáncer, me dijo. Y yo me le eché a reír, o sea, yo no lo cogí de mala manera, porque no era para eso. Era para que yo reconociera, porque esto es parte del proceso. Exacto. Que Dios tiene con uno de restaurar, de levantar. Y me dijo, su predicación ha cambiado un montón. Y yo le dije, yo lo sé, yo lo sé. Dios me enamoró otra vez. Aleluya. Fue la respuesta, ¿no? Regresaste al primer amor. Regresé al primer amor. Y eso me hizo entender, ¿verdad?, la necesidad de mantener ese calor y esa relación con Dios, que a veces los cristianos olvidamos porque vamos a la iglesia, porque diezmamos, porque somos líderes, porque algunos predicamos o enseñamos la palabra. No están viviendo en pecado. No, exactamente, y más los pastores, ¿verdad? Y yo exhorto a los pastores que siempre miren su relación con Dios. A mí me pasó y Dios tuvo que intervenir conmigo, y yo no tengo, ¿verdad? Yo no voy a decir que el cáncer me lo mandó Dios, pero me llevó al desierto y me enamoró de nuevo. Aleluya. Porque pasé por el valle de sombra y de la muerte, ciertamente, pero estoy de pie, gracias a Dios estoy bien. Los 3 nódulos del pulmón se fueron. Aleluya. Y sí, ahora me dan las citas cada año en Houston en vez de cada 6 meses, y yo glorifico a Dios por eso. Sí. Y en medio, cuando a mí me dieron la noticia a mi hija, eso fue un martes, a mí nunca se me olvida, y un jueves de esa misma semana, para que usted vea que cuando Dios está, Dios está. Amén. Y se preocupa porque tú lo sepas. Uno tiene que estar apercibido. Ese mismo jueves de esa semana que yo recibí la notificación, yo recibí una llamada de la secretaria de la iglesia, de una de las secretarias de la iglesia de los pastores Guidini. Yo no sé quién es. Yo nunca he ido a la iglesia de los Guidini, así que yo no sé quién es la secretaria. Me estaba invitando para un congreso de pastores que tenían, y yo le dije, yo no puedo ir porque yo voy a salir de viaje, pero para la próxima me llaman. Nunca le dije a qué iba de viaje, nunca le dije lo que estaba pasando. Y yo le dije, pues gracias por la invitación. Me dijo, pero permítame orar para que el viaje le vaya bien. Me dijo, pues está bien, todo esto por teléfono. Y empieza a orar
para que yo tuviera un buen viaje, que fuera, que viniera, todo lo que uno suele orar cuando va a orar por algo así. En la oración comienza a hablar lenguas y me dice, mi sierva, el Señor te dice. Y yo tengo que contar esto porque Dios siempre que tiene una palabra para mí, me empieza así. Ajá. Mi sierva, el Señor te dice. Me pasó cuando la enfermedad de mi marido, el Señor me dijo que se iba a ir, que se lo iba a llevar. Pero me dijo que lo iba a salvar. Y me lo dijo en una oración de una reunión en Vegalta de despedida. Mi sierva, el Señor te dice. Y me dijo, y aquí esta persona me dice, el Señor te dice que la enfermedad no es para muerte. Wow, tremendo. Y yo, ay, santo Dios, yo por poco grito aleluya y todas esas qué cosas. Buena noticia. Y yo le dije, yo no le comenté a usted que yo estoy enferma. Y me dice, pero el Señor lo sabe. Ajá. Wow, y esa palabra yo la atesoré. Yo iba al otro mes a Houston, que era la actividad a la que ella me estaba invitando. Antes de salir a Houston, yo tuve una vigilia e invito a este predicador que tú conoces también, que se llama Ángel Resto. Yo no conocía a Ángel. Una hermana me dijo, ay, el pastor, invita a esta persona que es tremenda, que yo estuve en un sitio. Y después supe que tú lo habías tenido unas cuantas veces en la iglesia, así que yo lo invité. Así que lo conocí aquella noche. Cuando termina de ministrar, que yo estaba convencida de que Dios lo usó, porque yo conozco a mi Grace, y yo conozco los problemas de algunos de la Grace, ¿no? Y de la manera en que él le ministró a algunos, yo decía, esto no es otra cosa que Dios. Yo estoy sentada al frente, en el banco al frente, él sube al altar, después que termina, vuelve y baja, me pone las manos en la cabeza y me dice, mi sierva, el Señor te dice que la enfermedad no es para muerte. Wow, aleluya. 2 veces. Y como si eso no fuera poco, el año pasado, en otra vigilia que yo tuve, invitamos a un grupo que lo invité porque el pastor de jóvenes que tengo lo conoce y me dijo, vamos a traerlo. Y yo, mira, sí, para hacer algo diferente y no traer un predicador, sino que me dice, ellos cantan y ministran, que es la agrupación del hermano del pastor Gobeo. Sí. Así que lo invitamos y pues eran cánticos y ellos vienen con las ancianas de sus iglesias a ministrar. Y yo escuchaba y veía cómo las hermanas se movían mientras ellos cantaban. Y oía el llanto del que estaba detrás de mí, pero no me atrevía a virarme, ¿verdad? Porque eso se ve feo. Así que yo decía, el Señor está ministrando aquí de una manera muy particular. Pero hasta que llegó donde mí, la doñita. Hasta que llegó donde mí. Y me dijo cosas que solamente yo sabía. Petición delante de Dios que solamente yo tenía en mi corazón. Y me empezó diciendo que él había visto y que él había visto lo que yo vengo pidiendo. Yo he oído y he visto lo que tú pides. Y yo lo que venía pidiendo hacía un año, un poquito más, porque la pandemia trastocó la iglesia. Y eso no es la mía nada más, trastocó la iglesia en general. Y a la gente le pesaba como que ir al culto una vez se abrió el templo. Sí. Y yo decía, ¿pero qué le pasa a la gente de Alta Mesa? Pero eso fue general, había muchos temores. Muchos temores. Sí. Y lo curioso en todo esto, la gente seguía conectándose, diezmando, pero no iban al culto. Yo siempre he dicho que no es igual. Exacto. No es lo mismo. No, claro que no. No es lo mismo la presencia de Dios en el culto que a través del Facebook Live, pero nada. Y yo le decía, Señor, yo quiero un avivamiento para Alta Mesa, yo quiero que pasen cosas, yo quiero que la gente vea los milagros tuyos, que la gente hable lenguas, que la gente sienta tu espíritu. ¿Qué tú vas a hacer? Y me dijo, tú verás lo que voy a hacer aquí. Lo que me pides, si quieres ver, lo vas a ver. Aleluya. Lo verás. Y de tu enfermedad no te preocupes, porque de esa ya yo me encargué. Aleluya. Y no es tiempo todavía de salir. Fíjate, porque 3 cosas largo importantes. Camino te queda. Ay, Señor. Y yo decía, no es muy largo porque la denominación es hasta los 72. Bueno, uno nunca sabe, porque Dios me está hablando a mí de algo nuevo y tuve que dejar una cosa
O sea, así que largo camino nos Bueno, resta. vamos a ver. ¿Con iglesia o sin iglesia? Sí, no, vamos a ver. La cosa es que esa palabra yo la atesoré, Sí. prediqué y la mostré a la iglesia. Y cubrió 3 áreas bien importantes. Bien importante. Y este año yo empecé con 40 días de ayuno y oración con la iglesia. Tremendo. Y la verdad es que estamos viendo la gloria de Dios. Aleluya. En cada culto, aún en los cultos de oración, es una presencia de Dios, una disposición de parte de la gente a buscar a Dios. Aleluya. Hemos sido atacados, el cáncer está rampante, Altamesa Sí. tiene mucha gente con cáncer. Yo tengo un ministerio de cáncer hace más de 15 años atrás. Una hermana dirigida por Dios formó, y hasta el día de hoy, que es de acompañamiento, que con el COVID no pudo hacer nada y que ahora es que están empezando a salir otra vez. Y la verdad es que el cáncer es una enfermedad que asusta. Sí. Y que asusta no a la persona que lo padece nada más. O sea, A toda la familia. Yo nunca me olvido de cuando nos reunimos para darle las noticias a mis nietos, Ay, Dios mío. a los grandes, porque los chiquitos estaban chiquitos y mi nieto no había nacido. Y me acuerdo que los llevamos a un restaurante a comer de manera que fuera el ambiente más... Y yo me los llevé por una esquina y yo les hablé. Y el coraje que tenían, y a mí me preocupó que fuera coraje con Dios, por supuesto, ¿no? El coraje que tenían, pero ¿y te vas a morir? Me preguntaban, ¿pero y te vas a morir? Y yo le he pedido al Señor que me permita vivir, que me permita vivir, que me permita ver a los míos crecer y estar ahí para ellos, ¿verdad? Conocen a su abuelo por una foto. Exacto. Por una foto y nada más. Y yo decía, permíteme vivir y yo te prometo, y yo te prometo. Uno tiene que tener cuidado con lo que le promete a Dios, Sí. no se nos olvide. Y yo pienso que yo tengo cicatrices en el cuello que apenas se ven, pero tengo cicatrices y las cicatrices me recuerdan el pacto que yo hice con Dios. Y lo que tengo que hacer, no me puedo acomodar más, no me puedo quedar como si esto corriera solo. No. Y yo le dije al Señor, yo me voy a gastar para ti. Y eso es lo que hago. A todo lo que me invitan digo que sí. Y estoy full time en la iglesia, a tiempo completo, haciendo todo como si tuviera 15 años. Y la verdad es que me siento muy bien. No te voy a decir que me siento enferma. Y tengo palabra para muchos que han sido diagnosticados con cáncer en este último año. Sí, esa es una de las ventajas cuando uno padece algo, que uno entonces es más empático. Sí, tú puedes llorar con el que llora. Claro, sí. ¿Entiendes? Y sabes la gravedad de lo que está pasando. Y sabes la gravedad. Y la verdad es que eso ha sido una bendición. Yo los veo allí sentados, gente que coge quimio, que coge radio, que pierden el pelo, que pierden peso, que tienen días buenos y días menos buenos. Y uno puede ser empáticos con ellos. Yo los llamo, yo les paso la mano, los abrazo, porque sé, yo no tuve que coger una quimio ni una radio, pero cada cirugía para mí representaba una quimio y una radio. Sí, fueron como 4, ¿verdad? 4 cirugías. ¿Sabes? Yo iba, Señor, que pierda todo menos la voz. Ese es tu instrumento de trabajo. Sí, al primer cirujano que me atendió, que fue el que hizo las primeras 3, yo le dije desde el primer día, yo le dije, yo soy pastora. Mire, y se lo dije en inglés, porque allá era todo en inglés. Le dije, yo soy pastora, yo no puedo perder la voz. Así que cuidadito. Dile, ten cuidado donde corta. Porque ese es el primer resultado que puedes tener de este tipo de cirugías, que pierdas la voz por las cuerdas vocales, que se pueden ver afectadas o con el cáncer o con la cirugía, por donde esté el cáncer. Y hasta el sol de hoy yo no he tenido problemas con mi voz. No he tenido mayores problemas, más allá de lo que me pasó con el párpado, y yo no perdí visión, yo no perdí campo de visión. Y mire, yo compré unas gotitas que me le echaba y me duraban 4 horas el párpado abierto, y con eso yo predicaba, iba a la iglesia los domingos. Y nadie se dio cuenta de que yo tenía el ojo caído, a menos que yo no lo dijera. Pero Así después de la operación ya no. Sí, después de la operación estamos bien. Siempre quedan un chin más pequeño que el otro, que abre un poquito menos, pero nada que uno tenga que lamentar. No es perceptible, Sí. No, todo el mundo me dice, no se te nota casi. Y yo, pues, no tengo problema, no me vuelvo a operar de eso. Eso no me gustó. Así que, nada, yo sigo caminando. Wow, qué tremendo. Y a todos mis hermanos los invito en la iglesia, ¿verdad? Y los exhorto siempre a mantener su relación con Dios, a dar testimonio, a ocuparse y preocuparse de eso, porque no es solamente venir a la iglesia, no es solamente decir, sí, yo voy a la iglesia de Altamesa o a la iglesia de Vega Alta.
es tener esa relación de verdad con Dios y el poder tener una palabra para... Hay tanta necesidad en estos tiempos. Que cuando a la iglesia de Éfeso se le dijo, pero tengo contra ti, después que se le alaba por tantas cosas, que has perdido tu primer amor, es algo que Dios no aprueba. Esa comodidad de no estoy pecando, estoy sirviendo, pero no hay pasión. No hay pasión. A mí me hace pensar eso mucho, aún mucha gente, pero aún las nietas que ya están grandes, una tiene 20 y otra 15, que ellas comentan, primero lo hacía mi hija y ahora lo hacen las nietas, pero ustedes no se cansan, hablando de mí y mi esposo, que tú sabes que siempre tenemos las manos cogidas o el brazo echado, o no, siempre nos besamos, no como un papá besa una nena o una mamá un nene, sino nos besamos como esposos pareja, que somos. sí. Y ellos dicen, pero ustedes no se cansan, ustedes siguen enamorados hasta el último día. Pero eso se cultiva. Claro. O sea, eso no es de la nada, eso es mantener vivo el fuego, mantener viva la pasión depende de los dos. Porque Dios siempre quiere. Ahí es que iba. Dios siempre está dispuesto, somos nosotros. Sí. Y yo donde quiera que me paro, cuento esto, y no me avergüenzo, de verdad que no. Porque al contrario, Dios me mostró su inmenso amor. Sí. Y me hizo saber que mi difunto marido no era el único nene lindo de Dios. Ajá. Que todo el Tú que se también. acerca lo encuentra y se convierte en el nene lindo de Dios. Sí. Y que eso es importante para cada uno de nosotros, saber que Dios nos ama con nuestros defectos, con nuestras dificultades. Yo tengo un carácter fuerte, ¿verdad? A veces no me pongo muy simpática, pero es porque yo tengo celo por la obra. Yo quisiera que todo el mundo mirara las cosas como yo las miro, pero eso es imposible. Sí, cada cual desde sus experiencias. Exactamente, cada cual con sus experiencias y el toque que Dios le haya dado. Pero yo pasé muchas y yo le doy gracias a Dios porque yo pude haber sido una más de las estadísticas de este país con lo que me pasó, ¿verdad? Porque yo le hice un recuento, pero lo que pasó fue bien duro, bien difícil para mí como mujer. Y yo pude haber estado en las calles usando droga o siendo, ¿verdad?, una mujer que cogía uno hoy y uno mañana, y Dios me cuidó de eso. Aleluya. Dios cuidó mi mente, mi corazón, y yo no creo que Dios vaya a... Él no lo va a permitir por amor, porque Él dice que con amor eterno nos amamos. Amén. Y que por eso es que entonces Él me dijo, te voy a llevar al desierto. Pero no, ¿sabes? Él no me dijo que yo iba a estar sola, porque si me iba a enamorar de nuevo era porque Él iba a estar allí conmigo. Exacto, amén. Así que yo he pasado por el valle de la sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, pero Él siempre ha estado allí conmigo. Aleluya. Y yo he visto la gloria de Dios en medio de todos mis procesos de salud. Mi hija oncóloga ha visto la mano de Dios. Que la ciencia y la religión, ¿verdad?, y la fe a veces están en contradicción. Y yo siempre recuerdo, Dios me dio un salmo para que yo pasara todas mis cirugías. El Salmo 121. El verso que dice, no duerme el que te cuida. guarda. Ay, sí, eso a mí me gusta mucho. No duerme. Y hay una canción de ese. Yo iba todo el tiempo que yo iba a hacerme exámenes, a hacerme cirugía, iba cantando esa canción. No duerme el que me cuida. No duerme el que me cuida. Y Aleluya. cada vez que iba con mi hija, que ha estado conmigo, ¿verdad? Mi familia ha estado conmigo en todo tiempo. Y han ido conmigo a la cirugía, aunque ya después de la primera fueron todos y para la segunda dije que no, que yo los ordenaba y decía quién iba, ¿verdad? Y los dividí. Pero han estado conmigo, y a la que es oncóloga yo siempre le digo cuando vamos a los estudios, digo, tranquila que todo va a estar bien, tranquila. Y esta última vez que salieron 3 nódulos después de 2 años libres de cáncer, yo de verdad que yo le dije a Norixa, no tengo ningún problema, vamos para encima. ¿Sabes? Vamos a trabajarla porque de esto yo no me voy a morir. Exacto. Y le he contado a los míos lo que Dios me dijo. Y que yo lo creo. Claro. Y que yo lo creo. Así soy yo. Después que Dios me lo diga, yo lo creo. Y yo camino. No se lo he dicho a la doctora, un día esto se lo voy a decir. Te lo tengo que decir. Dar el testimonio. Dar el testimonio. Y el saber que ya los nódulos del pulmón no están, eso lo hizo Dios. Y entonces cuando tú ves la mano de Dios sobre ti, tú tienes para contarle a otros. O sea, yo en un retiro de pastores que tuvimos, yo no sé si yo te vi en ese, hubo una catarsis pastoral allí,
fuimos confrontados por una psicóloga de la crisis del COVID, el efecto que pudo haber hecho en nosotros, ¿verdad? Y fue triste ver a pastores que sus mamás han muerto y cómo tuvo que echar la muerte de su mamá a un lado para atender a este que estaba con la misma crisis gracias al COVID. Y él decía llorando, ¿y quién me consoló a mí? Exacto. Claro, nos consuela Dios y nos consuela el Espíritu Santo. Se necesita gente de carne y hueso también. Gente, exactamente. Y hubo una catarsis y allí yo pude testificar de mis 3 nódulos. 7 años y Dios los quitó. Aleluya. Así mismo quita el dolor, quita el quebranto, la ansiedad, el temor. A mí me encanta la parte del Salmo 91 que dice, contigo estaré yo en la angustia, te libraré y te glorificaré. Amén. Aleluya. Amén, amén. O sea, Dios nos libra de la angustia, pero también está con nosotros en la angustia. Todo nos igual. Y yo le doy gracias a Dios porque ciertamente, pues, yo he visto su gloria en medio de todo esto. Sí, no, definitivamente. Y el hecho de lo bien que siempre te has visto, que nunca has parecido una persona enferma. No, gracias. Ni una persona bajo tratamiento en lo absoluto. No, y que me da las fuerzas para seguir. O sea, yo tengo 69 años de edad. Que tampoco los parece, pero... Que tampoco, cumplo 70 ahora en octubre. Wow. Así que yo no tengo 20 años realmente. Hago la parte que me toca a mí. Me alimento bien, me cuido. Soy diabética, pero trato de mantenerme controlada en la diabetes. Y hago la parte que me toca a mí. Y le digo a los hermanitos, esto es templo del Espíritu de Dios. Y si esto es templo del Espíritu de Dios, yo lo tengo que cuidar para que el Espíritu habite ahí. Eso dice la palabra, ¿verdad que sí? Así que si usted no lo cuida, a usted no le interesa que el Espíritu de Dios habite en usted. Buena, porque hay gente súper consagrada que tienen un descuido de la salud. Tienen una obesidad que los está matando. Lamentablemente. Y no van ni al médico. Sí. Así que yo siempre le digo eso a los hermanitos de mi iglesia. Ve que yo los trato con amor. Pero es que hay que hacerlo, ¿no? Ya tú eras así, después cuando caíste en mis manos te pusiste peor. No, yo tuve buena maestra. Eso yo siempre lo digo. Eso es una de cal y otra de arena. Pero todo tiene su tiempo. Sí. Todo tiene su tiempo. Aún los 10 años que yo pasé en la iglesia pentecostal, yo entendí que fueron necesarios. ¿Verdad? Yo estuve 25 años de mi vida en una iglesia a la que amo. Es mi iglesia. Soñé que la iba a pastorear alguna vez, pero esos no eran los planes de Dios. Y allí yo crecí, yo me levanté, pero yo necesitaba tener unas experiencias nuevas con Dios que fueron las que tuve en la iglesia pentecostal. Tuve unas que me abrieron los ojos a cosas que, ¿verdad? Que yo decía, bueno, gloria a Dios, pero hasta ahí. Pero hubo otras que a mi vida eran necesarias. Sí, aprendiste cosas que sí deben ser y cosas que no deben ser. Exactamente, eso fue lo que aprendí. Cuando regresó a Vega Alta, entonces tú eres la que estás de pastora y la iglesia había dado un giro completamente, tú sabes, de 180 grados. Así que encontré una iglesia nueva, renovada en el espíritu, una presencia de Dios muy particular y allí tuve montones de experiencias y allí crecí, ¿sabes? Allí Dios me preparó, me terminó de preparar para lo que tenía para mí. En medio de todo ese interín yo cerré mi oficina también, lo tengo que decir, ¿verdad? Dentista, sí. Y la experiencia de cerrarla fue bien dura, porque con eso yo sustentaba a mis hijos, estaban en la universidad, todavía Norixa estudiaba medicina, y pues los 3 estudiaron sin las famosas becas, así que fue bien difícil, pero Dios me dañaba las máquinas todos los días, y fue Dios. Sí. Sí, no era más nadie. Yo entraba, atendía al primer paciente y la máquina dejaba de funcionar. A llamar al técnico que viniera, si posible ese mismo día, cambiar los pacientes y al otro día venía, atendía a 1, atendía a 2 y al tercero la máquina volviese dañada. Ay, Dios mío. Y estuve así una semana hasta que entendí. Sí. Y abrí la puerta de atrás de la oficina, miré al cielo y le dije, ¿tú ganas? Dice así, ¿tú ganas? Dame 6 meses y yo salgo de esto. Sí. Y nunca en 6 meses se volvieron a dañar las máquinas. Tremendo, así que fue tremendo. Dios. ¿Es o no es? Sí. Y mis experiencias con Dios han sido así, por eso yo amo a Dios, por eso yo le sirvo. Bien personal, ¿verdad? Bien personal. Sí. Ha sido un tú a tú conmigo. Y hay gente que me conoce, ¿verdad? Muy bien y que sabe todo esto con todos los detalles. Y me dicen, no, es que
tú eres la preferida, me dice. Tú tienes un teléfono rojo con Dios. Ah, eso me dice a Y mí. yo no Pero tengo un no. teléfono rojo, yo lo que tengo es una relación con Dios. Exacto. Que me ha costado. Y que gloria a Dios que me jaló las orejas a tiempo para que, ¿verdad?, me enderezara y disfrutara de todo lo que yo he disfrutado en estos 8 años después del 2015 para acá. Aleluya. Y yo glorifico a Dios por eso todos los días de mi vida. Yo me levanto y le doy gracias a Dios porque estoy viva, porque tengo salud y porque Él me ama. Amén, aleluya. Caminando a lavarme la boca. Esos son mis tres agradecimientos todos los días. ¿Cómo no lo voy a hacer si me tiene de pie? Qué bueno valorar lo que Dios ha hecho por uno, porque hay gente Eso que es lo coge las otro. cosas for granted, como dice el americano, y no son agradecidos ni cuidan ese tesoro que Dios les ha dado de extenderle la vida para que le sirvan. En mi iglesia hay un hermano que canta. De hecho, tiene un grupo musical evangelístico, pero él canta y es músico. Y le ha dado un cáncer de tiroides, pero bien malo, ¿verdad? Que le ha Bien invasivo. bien invasivo. Y invasivo preocupante, ¿no? Y la voz empezó a perderla, a ponerse ronco. Y un día yo lo veo que se paró a cantar con el grupo de adoración. Y yo, Dios, este está loco, ¿verdad? Porque se afectan y si él hace esfuerzos. Entonces yo lo miré y cuando terminó yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué tú haces cantando? Me dice, pues, yo no llego a la nota allá arriba, pero puedo llegar a la nota acá abajo. Ajá. Así que yo ahora canto en otro tono. Pero Y no sigo ha cantando. parado de cantar. No Aleluya. ha parado de cantar. Y de salir con el grupo a hacer evangelismo. Y de eso es que se trata. O sea, uno no puede servirle a Dios porque va los domingos a la iglesia. Exacto, eso no es servir. Eso no es servir. Eso es irse a servir uno, porque uno se sienta a recibir todo lo que Dios Y ministra. Dios te da dones y talentos para que los pongas a disposición del reino de los cielos. Amén, Y para que aleluya. nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y la pregunta es si estamos dispuestos. Exacto. Porque somos buenos pidiendo que Dios nos haga. Señor, mira que esto. Señor, mira que yo tengo una pelea en la iglesia continua. Y le digo a toda esa gente que se le acerque a usted que le pide oración. Dios no es la maquinita que tú le echas la peseta y te saca un regalito. ¿Sabes? Esto no funciona así. Tú quieres que Dios haga el milagro, tú tienes que saber quién es Dios y tener una relación con Dios. Exacto. No, y también, ora por mí, pero ora tú también. Entonces yo le digo a los hermanos, toda esa gente que tenemos un chat de oración y a veces 30 peticiones, 20 peticiones. Wow. Y yo le digo, de gente que no conocemos, ¿no? Compañeros de trabajo, amistades. Y yo les digo, ¿y usted le ha hablado del Señor a toda esa gente? Porque esa es nuestra función. Exacto. Eso no es para los pastores nada más. Hoy, la semana pasada, la clase bíblica de nosotros era las 3 veces que el Señor le preguntó a Pablo si lo amaba. A Pedro, si lo amaba. Sí. Pedro, ¿me amas, me amas, me amas? Y era para poderle hacer la encomienda. Sí. Si me amas, demuéstramelo pastoreando ¿Sabes? mis ovejas. Yo te necesito para que hagas este trabajo. Amén. Y al fin y al cabo le dijo, yo me voy a conformar con el te quiero que le dijo, ¿no? Sí. Pero yo sé que tú vas a terminar amándome y que sufrirás por eso. Sí. Y así mismo fue. Y así mismo Tremendo, ¿verdad? Así que cuando tú te metes con Dios, tú aprendes a amar a Dios, que es lo que hace la gran diferencia, no a quererlo, a amarlo. Y cuando tú le amas, tú hablas con Él, como tú ahorita contabas con tu relación con Crenley. Tú hablas, tú le haces cucamonas, Exacto. tú le tiras besitos. Una relación de amor. Exactamente. Gloria a Y Dios. yo soy así con Dios. Amén. Y así debe ser. Todo el mundo tiene ese derecho y esa oportunidad si la quiero aprovechar. Así. Pues Nitza, se nos acabó el tiempo. Hace rato, pero gracias estaba por tan bueno. Gracias por invitarnos. Pero sí, yo sé que todo esto es de mucha bendición a mucha gente por diferentes líneas. Porque necesitamos oír estas cosas. Porque Dios es un Dios que sana inmediatamente, como me sanó a mí de muchas cosas, pero también sana a través de procesos, como me sanó del disco. O sea, yo he visto a Dios sanándome inmediatamente, instantáneamente, a través de una oración, pero también lo he visto sanarme en un proceso prolongado, de 5 años, esperando hasta que ese día Dios dijo hasta aquí y hasta ahí. Y la gente tiene que aprender que Dios
no solamente nos lleva por los valles y prados y pastos verdes, sino también por desiertos que nos ayudan a desarrollar un carácter cristiano. Y que los pastores no somos la excepción. Exacto. Es que debemos ser los primeros, que estemos bien conectados, que a veces yo le he preguntado a pastores cuando me dicen, ay, tengo esto y tengo eso, yo digo, ¿y cuándo tú oras? Yo se lo he preguntado. No, yo oro por el camino. Yo le dije, así no es, porque por el camino hay tantas interrupciones y uno está enfocado en la carretera, tienes que estar a solas. Sí. Porque empiezan uno a trabajar más para las cosas de Dios que para el Dios de las cosas. O sea, y entonces no. Y uno no puede... Se convierte en una profesión, algo automático. No puedes estar afanado. Sí. Le dijo Jesús a Marta, 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 afanada y ansiosa estás. No. Tienes que de vez en cuando sentarte a los pies de Cristo. Y fíjate que ese pasaje me gusta porque las dos son necesarias. Esos dos ángulos en la vida de un cristiano son necesarios. No es que vamos a estar todo el tiempo a los pies de Jesús, comiendo, disfrutando, oyendo y que los demás trabajen. No. Tenemos que trabajar, pero también tenemos que sentarnos a recibir y llenarnos para dar. Hay gente que dice, hay que ser como Mariano, hay que ser como las dos. Hay que ser como, yo creo también eso mismo. Tener un tiempo siempre de adoración. Lo que pasa es que a nosotros nos toca discernir esos tiempos, exactamente. ¿no? Y eso solamente se logra a través del Espíritu Santo. Sí. Así que la relación con Dios hay que mantenerla, punto. Es como ayer que casualmente tuve esta experiencia, estoy orando en la sala, Crelly se había ido a una cita médica y estaba en un buen momento cuando oigo, buenos días, y yo miro por la ventana y eran los hermanitos testigos de Jehová. Y yo podía ignorarlo porque estaba todo cerrado, nadie sabía que había alguien allí, pero cuando dije, no voy a interrumpir mi oración a Dios, como que algo me dijo, no, es que ahora te toca dar lo que estás recibiendo. ¡Wow! Y me las eché en el bolsillo. Ellas quedaron encantadas. Una le regaló una Biblia de lenguaje sencillo. La otra... ¿Las convertiste? Sí. No las convertí, pero sé que fueron tocadas por el Señor. No. Es que el trabajo, la función es sembrar. Otro va a cosechar. Pero a veces uno dice, no puedo sacrificar este rato de oración. No, como excepción sí. Como regla no, pero como excepción sí. Claro. Y después que terminé con ellas, que entonces digo, ahora como Crelly no ha llegado de la cita, y me llama mi hermana con una crisis y una necesidad. Sí. Y entonces Dios me dijo, hoy te toca, en vez de gozarte tú, poner a gozar a otros con tu ayuda. Bueno, también eso es una manera. Por eso Marta y María representan ángulos ambos, de una misma persona, estamos de un muy de mismo acuerdo creyente. Con eso. Bueno, Nitza, pues... Aquí nos podemos amanecer. Sí. Pero gracias, de verdad, gracias. Pues yo estoy para servirles y así voy a seguir haciendo lo que el Señor quiera que haga. Amén. Y hasta el día que Él quiera. Ni un día más, ni un día menos, pero siempre trato de hacer la voluntad de Dios. Amén. Sí, porque tenemos la disposición de agradarle, de hacer su voluntad, pero perfectos no podemos ser, pero sí Él ve nuestro corazón, que lo que anhela es honrarle y obedecerle. Y yo siempre he sido bien transparente en mi pastoral. O sea, y le digo, no me mire a mí, porque yo soy igualita que ustedes. Me da coraje, me da hambre, me da sueño. Yo soy igualita. Yo lo que tengo es un llamado que usted no tiene. Sí, son llamados diferentes. Pero no me mire a mí. Que mire a Cristo. Y la verdad es que nosotros somos de carne y hueso, fallamos y nos enfermamos. Exacto. Y la enfermedad no es sinónimo de que estás en pecado ni cosa que se parezca. Así que, nada, en mi caso tuve un propósito que se cumplió y yo glorifico a Dios por eso. Y yo me ocuparé de que no me vuelva a enfermar para, ¿verdad? De eso me encargo yo ahora. Sí, porque no podemos estar con el jueguito de entrar y salir. Después que recibe el milagro y todo se estabiliza, entonces vuelven a descuidarse. Eso le pasó a mi esposo, que entraba y salía y tú no puedes y hasta algún día. Y Dios advierte. Yo recuerdo el día que él llegó, que mandó un siervo a casa y le dijo a mi marido, si no te vuelves a mí, como Nabucodonosor pasarás a ser. Y no falló, porque él no se revirtió a Dios. No, lo único que en vez de comerse el pasto como Nabucodonosor se lo fumaba. No, eso fue terrible. Fue terrible, fueron momentos sumamente difíciles. ¿Qué mucho sufrimos en ese año? Sí. Porque como uno vio un hombre que Dios lo usaba tan poderosamente y en ese año apartado, uno se enteraba de cada cosa y decía, Dios mío. Y te voy a decir, Dios hizo un milagro en él. Sí. Cuando él murió, él pesaba como 90 libras, pesaba antes 180, estaba prieto por el sol, curtido. Y cuando ese hombre murió, que yo lo fui a ver
él estaba en la bolsa allá y yo abrí y yo lo vi, su rostro cambió por completo. Siempre me acuerdo de Cari, su hija mayor, que cuando lo vio en el féretro decía, ese es mi papá. Porque era el papá que se había ido. Original, exactamente. No el que se transformó negativamente. Exactamente. Wow. Y eso fue un milagro, eso fue un milagro. Pues gloria a Dios, hay que seguir confiando. Eso es así. Y manteniéndose fiel y evitando tener que ayudar a Dios a que nos empuje a ponernos donde nos corresponde. Porque Dios por amor está dispuesto a hacer cualquier cosa a contarle que nuestra alma eterna no se pierda. Eso es así. Pues vamos a orar antes que Amén. se acabe el programa. Sí. Señor, gracias te doy en esta Dios. noche por esta oportunidad, Dios mío, de compartir con mi hermana Nitza, por las cosas maravillosas que tú has hecho en su vida, que han enseñado a ella, pero también nos han enseñado a todos nosotros. Gracias porque la hemos acompañado en oración y nos hemos beneficiado de sus victorias, aleluya, y de su actitud, que es tan clave, Padre Celestial, cuando uno está bajo un azote o bajo un desierto. Que todos podamos, Dios mío, entender que tu palabra nos habla de todas esas cosas, Sí, pero que en todas tú te mantienes fiel. Amén. Ayúdanos a nosotros también mantenernos fiel y por eso te pido a favor de cada televidente que llamó Señor, expresando en su nombre de petición. Jesús. Tú los conoces por nombre, En nombre tú sabes de cuál es su Jesús, rostro, Señor, cuál en es su nombre de sentar, su levantar y Oh, cuál aleluya, es la oración que en aleluya. esta hora les ocupa. Dios mío, yo te pido que les abraces, que les toques con tu mano poderosa, que les cubras con la sangre de Cristo, que tú traigas sanidad, liberación, paz, bendición, provisión, puertas abiertas y cualquier cosa, Dios, por la cual ellos te estén ahora mismo orando. Cúbreles, Padre Santo, déjale oír tu voz, déjale sentir tu toque, aleluya, y levanta su fe y ayúdales a entender que no importa lo que estemos viviendo, tú nunca te vas. Tampoco te duermes, como dice el salmista. Aleluya, sí, Tú eres fiel para Gracias, siempre, Dios. aleluya. Bendito Y los eres, pensamientos que tú tienes para nosotros son alabanza, pensamientos alabanza de a ti, bien y no de Señor, mal, aleluya. para darnos un futuro y una Gracias, esperanza, Señor, que así gracias, ellos lo Dios. entiendan y puedan En el descansar nombre en de ti. Jesús. Es en el nombre que es ponemos en sobre tus todo manos a nombre, todos, Señor. en el nombre de Jesús que te Amén. suplicamos Gracias, todas Dios. estas cosas y te Gracias, damos Señor. gracias. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito eres, Dios. Bien, mis amados hermanos, les esperamos la semana entrante, esperamos que esto todo haya sido de edificación para su vida, así que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza,